en Génesis, capítulo 41. Hemos estado tocando algunos temas acerca de las finanzas y lo importante es también poner a Dios en primer lugar en el área financiera. Sabemos que es una de las áreas más complicadas, más difíciles en la familia. Las finanzas tiene la capacidad de poner tensión, de poner presión, tiene la capacidad muchas veces de desesperar. Entonces tenemos que atender también el consejo de Dios en el área financiera. Hablábamos también de la necesidad de poner a Dios primero en el área de los diezmos, apartar lo que le corresponde, las ofrendas también, y tomamos varios ejemplos de la Biblia, de gente que a través de la ofrenda Dios la bendijo, y como también una ofrenda total, como es la ofrenda de la viuda, fue una ofrenda que Jesús tomó como ejemplo de una ofrenda excelente. Amén. Y bueno, vamos a ver aquí también, en Génesis 41, una historia de un hombre excepcional. A través de la Biblia, del Antiguo Testamento, hay algunos tipos, algunas personas que tipificaron, representaron, simbolizaron la venida del Mesías, la venida de Jesucristo. Uno de estos hombres fue José. José fue un hombre que tuvo una vida, realmente una niñez muy difícil, muy complicada, pero él tenía un propósito que cumplir. Y Dios lo guió a través de circunstancias realmente excepcionales, muy diferentes a sus hermanos, para que él cumpliera el plan en su vida, que era salvar al pueblo elegido, al pueblo de Dios. La historia de José es una historia que queda para desafiar nuestra fe, para enseñarnos. Cada aspecto de su vida tiene enseñanzas muy importantes. Y yo quise sacar la historia de Génesis 41 porque es una buena historia. Y este tema le quise poner sabiduría en tiempo de crisis. Esta historia es una historia de un hombre sabio en tiempo de dificultad financiera, en tiempo de crisis. Vamos a abrirlo, el versículo, y vamos a empezar a leerlo. En el versículo 17. Lo empezamos a leer desde ahí. ¿Ya lo tenemos? Amén. Ok. Génesis 41, 17 dice así. Entonces Faraón dijo a José: en mi sueño me parecía que estaba a la orilla del río, y que del río subían 7 vacas de gruesas carnes y hermosa apariencia. Pues realmente iban a servir para unos buenos bisteces ahí, unos buenos cortes. Que pasían en el prado, y que otras 7 vacas subían después de ellas, flacas y de muy feo aspecto, tan extenuadas que no he visto otras semejantes en fealdad en toda la tierra de Egipto. Y las vacas flacas y feas devoraban a las 7 primeras vacas gordas, y éstas entraban en sus entrañas, mas no se conocía que hubiesen entrado, porque la apariencia de las flacas era aún mala, como al principio, y yo desperté. Vi también soñando que 7 espigas crecían en una misma caña, llenas y hermosas, y que otras 7 espigas menudas, marchitas, abatidas del viento solano, crecían después de ellas. Y las espigas menudas devoraban a las 7 espigas hermosas, y lo he dicho a los magos, mas no hay quien me lo interprete. Entonces respondió José a Faraón: el sueño del Faraón es uno mismo. Dios ha mostrado a Faraón lo que va a hacer. Las 7 vacas hermosas 7 años son, y las espigas hermosas son 7 años. El sueño es uno mismo. También las 7 vacas flacas y feas que subían tras ellas son 7 años, y las 7 espigas menudas y marchitas del viento solano 7 años serán de hambre. Esto es lo que respondo a Faraón. Lo que Dios va a hacer, lo ha mostrado a Faraón. He aquí vienen 7 años de gran abundancia en toda la tierra de Egipto, y tras ellos seguirán 7 años de hambre,
y toda la abundancia será olvidada en la tierra de Egipto, y el hambre consumirá la tierra. Y aquella abundancia no se echará de ver a causa del hambre siguiente, la cual será gravísima. Y el suceder el sueño a Faraón 2 veces significa que la cosa es firme de parte de Dios. Es una confirmación. Y que Dios se apresura a hacerla. Por tanto, provéase ahora Faraón de un varón prudente y sabio, y póngalo sobre la tierra de Egipto. Haga esto Faraón, y ponga gobernadores sobre el país, y quinte la tierra de Egipto en los 7 años de abundancia. Y junten toda la provisión de estos buenos años que vienen, y recojan el trigo bajo la mano de Faraón para mantenimiento de las ciudades, y guárdenlo. Y esta aquella provisión en depósito para el país, para los 7 años de hambre que habrá en la tierra de Egipto, y el país no perecerá de hambre. Vamos a hacer una oración. Cerramos todos nuestros ojos. Espíritu Santo de Dios, gracias Señor, porque en esta tarde vamos a oír de tu palabra. La hemos leído, Señor. Yo te pido, Espíritu Santo, que tú la reveles a nuestros corazones, nos hagas entender de tu palabra, podamos, Señor, oír consejo. Yo te pido, Señor, que nos edifiques y que podamos edificar familias sólidas. Familias, Señor, no confiadas en las cosas temporales, sino familias confiadas, Señor, en lo eterno. Gracias, mi Cristo Jesús. Bendecimos, Señor, a cada persona aquí presente, y que tu presencia, Señor, esté en este lugar. Amén. Amén. Ok, este hombre fue un hombre excepcional, un joven que a los 30 años Dios lo llamó para revolucionar Egipto. Egipto era la nación más poderosa de su tiempo, la nación más avanzada, el imperio mundial. Por ahí dicen los anales de las civilizaciones. Fue del primer imperio mundial que surgió en ese tiempo. Y hasta la fecha su obra permanece. Podemos ver las pirámides, grandes obras, grandes tumbas, sus jeroglíficos, un arte excepcional para esa época. Entonces realmente era una civilización avanzada. Tenían un problema. Lo primero que podemos aprender acerca de esta historia es de que hubo una crisis que fue revelada. Yo me acuerdo antes del 94, cuando el presidente Salinas de Gortari anunciaba abiertamente, y México era una especie de asombro a nivel mundial, y los medios anunciaban que estábamos a punto de entrar en primer mundo, en un país, de ser un país tercermundista, a un país en vías de desarrollo, a un país de primer mundo, y realmente lo sentíamos así. La economía estaba fuerte. Después de las crisis de los 70 con López Portillo, ¿verdad? Entonces sentíamos que aquello estaba realmente funcionando. ¿Cuál fue la sorpresa? Que en diciembre sobrevino el error de diciembre, ya con el presidente Zedillo, y todo aquello que aparentemente era sólido, resulta que era un castillo de naipes, y todo se derrumbó. Otra vez comienza el periodo de recuperación, más de 10 años. Y vemos cómo más o menos la economía ahí está sólida con Fox, y se empieza a hacer un ahorro en el gasto público, pero ahora la crisis ya no es nacional, la crisis es mundial, la crisis es global. Golpeó a Estados Unidos, el país en el cual todos los países de la tierra gran parte tienen comercio, entonces tambalean todas las demás economías y recurre a esta crisis que actualmente estamos viviendo y experimentando a nivel mundial. Este hombre José, Dios lo usó para prevenir una crisis, para ver una crisis, visualizar una crisis que se avecina, y eso es algo que podemos aprender. Dios revela sus planes a los profetas. Dios revela su sentir. En muchas ocasiones también tenemos que ser sabios. Jesús le dijo a la gente, a los publicanos, a los fariseos: observen los tiempos para que vean lo que se avecina. Mucha gente, cuando tenemos un tiempo de bonanza, entonces realmente tenemos que observar los tiempos. El Señor mismo en su palabra, a través de Proverbios, nos dice: ve a la hormiga, oh perezoso,
mira sus caminos y sé sabio. El pastor José Luis hablaba la semana pasada acerca de la importancia de vencer el vicio de la pereza. Y de igual manera nosotros tenemos que aprender a observar estos tiempos y poder sacar buenas conclusiones. José tuvo revelación de parte de Dios, y qué importante es poner a Dios en primer lugar y decir: Señor, muéstrame por dónde nos vamos a mover. Muéstranos, Señor, qué es lo que viene, qué es lo que se avecina. Y tal vez en esa oración tú lees el periódico y descubres cuál es el plan de Dios, qué es lo que sigue. Este hombre lo descubrió así, de esa manera. Tenemos que aprender a través de esta historia que este hombre Faraón, quiero hacer un apéndice histórico aquí, Faraón era considerado un dios. Entonces él tenía la autoridad para hacer y deshacer en la tierra de Egipto. Pero se dio cuenta Faraón que ese hombre estaba recibiendo revelación de parte de Dios. Lo que yo tengo que aprender a través de este fragmento es de que Dios está levantando personas con habilidad financiera, porque también la palabra dice que Dios da el poder para hacer las riquezas y Dios da el poder también para disfrutarlas. Entonces, aún en este tiempo de crisis, Dios está levantando gente con temor suyo, gente con el temor de Dios, con la capacidad, la habilidad divina para multiplicar las finanzas. ¿Cuántos dicen amén? Y tenemos que aprender de ellos. Al estar yo preparando este mensaje, el primer edificado soy yo. Aprendemos de parte de Dios. Y entonces tenemos que observar qué es en ellos lo que le está funcionando. Gente con temor de Dios, repito. Gente que esté obedeciendo el plan de Dios. ¿Qué es lo que está funcionando? ¿Cómo le están haciendo? ¿Cuál es el plan que están siguiendo? Y podemos aprender bastantes cosas. Este hombre José entendió que se venía una crisis muy fuerte, una crisis que iba a determinar la vida o la muerte de aquellas personas. Egipto tiene parajes, así como tiene parajes muy fértiles alrededor del Nilo, pero Egipto también tiene parajes desérticos muy, muy increíbles que te pierdes la vista en la arena. Tú ves ahí las fotos de satélite, ves las fotos del internet, abres los libros de historia y es arena, arena, arena. Y luego la civilización floreciente que aquellos días había, actualmente se la ha comido también la arena. Pereció también la civilización de aquel tiempo. Pero podemos ver que a través de todo esto, este hombre José fue a Faraón, le ofreció la revelación de Dios y Faraón sabiamente buscó ayuda. ¿Cuántos dicen amén? Mira, como familias en tiempo de crisis, tú y yo tenemos que estar abiertos a buscar ayuda, buscar un consejo sabio. El primer consejo es el de la palabra de Dios. Segundo, hombres que tengan esa capacidad, hombres que Dios esté levantando en el área financiera. Tercero, aprender de los errores. ¿Qué es lo que hicimos la vez pasada? Hacer un análisis de la situación. ¿Por qué llegó la crisis? ¿Por qué nos afectó? Yo me acuerdo, mira, que pasé una etapa de mi vida que estábamos ganando realmente de una manera muy, muy, muy fuerte en el negocio. Y en ese momento, en la inexperiencia y en la juventud, yo no pensé que después los ingresos iban a disminuir. Todavía no estaba sirviendo a Dios de tiempo completo, entonces había entradas de dinero acá, entradas de dinero en todos lados, diferente trabajo. Y créeme que en ese momento lo que menos nos pensábamos nosotros, yo y mi esposa, era de que iba a llegar un momento en que esa aparente bonanza o ese tiempo de bonanza se iba a acabar. ¿Y qué pasó? Nos sorprendió porque ya después nos vimos en dificultades financieras. A través de todo esto podemos aprender de los errores pasados para entonces no cometerlos. Abrir los ojos. Tal vez tú como familia no estás viendo cuál es el problema y tengas que ir a un consejero financiero para que te revele cuál es la causa por el cual hay fugas en la economía de la familia. Tal vez tú no lo alcances a ver. Entonces vas con una persona que tenga esa sabiduría de Dios y pídele un consejo sabio. Amén. Este hombre Faraón lo hizo de esa manera y mira que Dios le mandó a la persona más sabia de su tiempo con más revelación y este hombre fue José. Este hombre José empezó a interpretar este sueño. Entendemos a través de esta historia que quien da las respuestas es Dios. Realmente uno busca trabajo, realmente uno se propone las cosas, uno dispone las cosas, pero Dios va a ir acomodando tu vida de tal manera que
Él va a poner en tu camino las oportunidades para salir adelante. Dios va a acomodar las cosas de tal manera que sea de bendición para ti y tu familia. Ponlo a Dios en primer lugar, hónralo a Él en primer lugar, y Dios va a enderezar caminos. Dios va a abrir caminos en el desierto, va a hacer puertas donde no hay, va a preparar corazones para que te dé bendición hasta que sobreabunde. ¿Cuántos dicen amén? Qué importante, mira nada más. Este hombre buscó respuesta en Dios, la persona de José. José hizo el análisis de la situación. Si yo leo ahí el versículo, vámonos ahí en el versículo 34, tenlo ahí en mente. José hizo el análisis de la situación. En el versículo 34, él le recomendó a Faraón algo que fue clave en este asunto. Cuando la familia enfrenta crisis, tenemos que en el análisis descubrir quién es el que está despilfarrando, quién es el que está haciendo gastos innecesarios. Versículo 34 dice, 33, vamos a leer desde el 33. Dice, provéase ahora Faraón de un varón prudente. Di conmigo, prudencia. Ok, ¿a qué se refiere la prudencia? Y en esto ya entramos un poquito ahí en lo que es la administración. La prudencia se refiere a que yo no tengo que gastar, primeramente no hay que gastar más de lo que ganamos. Creo que esa es una regla financiera básica. Si tú estás ganando 200 pesos y al mes estás gastando 300, entonces algo está descuadrado en tu economía y lógicamente la crisis te va a destruir, te puede apretar. Lo primero es entender que no podemos gastar más de lo que estamos ganando. Segundo, descubro que estoy gastando de más, tengo que ver dónde están las fugas, a dónde tengo que recortar el gasto. Ayer mi esposa estaba hablando conmigo, mi hermano, y me decía, oye, Primi, dice, platicándole un poquito, me gusta platicar con mi esposa acerca del tema, ¿no? Y platicando un poquito con ella y este punto, y me decía, ¿sabes? Ayer yo vi una blusa en una vitrina impresionante. Yo la vi y me imaginé en esa blusa, me la imaginé puesta. Y digo, caramba, qué bien se me veía. Pero después me vino el pensamiento inmediatamente que vamos a tener que seguir comprando algunos libros, vamos a tener que seguir comprando algunos zapatos por ahí, no hemos terminado todavía la lista de compras. Y realmente, si esa blusa, me van a faltar esos 300, 400 pesos para comprarle los zapatos para uno de los niños, definitivamente tengo que poner las prioridades en orden. Amén. Entonces detectamos las fugas. Tal vez tú estás acostumbrado a salir a comer en un restaurante los sábados en la noche. ¿Por qué? Porque pues era una costumbre familiar, una bonita costumbre familiar. Pero ¿qué crees? Tenemos que estar dispuestos a hacer algunos cambios. Y parte de quitar las fugas es quitar lo que no es indispensable. Tienes el gasto de luz, tienes el gasto de agua, tienes si pagas renta, tienes la renta. Pero eso es indispensable, eso no se toca. Pero en la comida, es indispensable la comida, pero podemos economizar un poquito más el gasto. Tal vez vamos a suprimir una salida a un restaurante y vamos a empezar a guisar más en casa. Amén, hermanas. Gloria a Dios. Aquí hay hermanas solidarias y los bolsillos de los varones se lo agradecen. Mira nada más, el versículo 33, pongan atención varones en esto, dice, ahora Faraón provéase de un varón prudente. ¿Por qué menciona al varón? Porque Dios te ha dado a ti, varón, la autoridad, la cabeza. Dios compara la familia, el matrimonio, como es el cuerpo de Cristo, en el cual Cristo es la cabeza de la iglesia. Dios te ha llamado, varón, para ejercer autoridad. ¿Y qué es la autoridad? Normalmente entendemos la autoridad como oprimir, señorearse, tomar dominio, pero en realidad autoridad va más allá que eso. Autoridad se refiere a proveer, autoridad se refiere a proveer lo que le haga falta a mi familia, que ellos se sientan seguros de que Dios va a mandar bendición a través de mí. Protegerlos, proteger de todo aquello que pueda dañar la economía de la familia. Como varones normalmente hay veces que somos dados a
tener gastos que realmente no era necesario hacer. Tal vez ese spoiler del carro, que se ve más mono, ¿verdad? Pero tal vez podía esperar un poquito más, un poquito a que pasaran las inscripciones, un decir, ¿no? Como familia, llegó un momento en que tomamos la decisión, porque teníamos a los niños en colegio, tomamos la decisión de, ¿sabes qué? Vamos a meter a los niños en escuelas de gobierno. Fue una decisión complicada, pero creímos y creemos y lo estamos experimentando que donde quiera que estén nuestros hijos, estén estudiando, van a ser destacados, van a sobresalir, van a ser bendecidos por Dios donde quiera que estén. Y mis hermanos, qué bendición saber, esta vez que fui a ver los promedios de mis hijos, gracias a Dios, 9.6, 9.8. Y felicitaciones de parte de sus maestros, cada uno que me encontré nos felicitaba porque realmente son hijos que están respondiendo en ese sentido. Entonces nos ajustamos a la situación, pero tenemos que detectar dónde está la fuga. Tal vez tú acostumbrabas a agarrar taxi porque se te hacía tarde para venir a la iglesia. Es tiempo tal vez de que empieces a tomar un camión. No se te va a caer nada y no te va a pasar nada en un camión, ¿verdad? Muchas veces es una experiencia bastante pictórica irse en un camión y pintoresca ahí. Pero en ciertos detallitos, los pequeños detalles hacen las grandes diferencias en el ahorro de la familia. Tapa las fugas, ajusta tu presupuesto, ve por dónde se está robando el diablo tu economía. Y una de las cosas importantes es a través también de los diezmos. Entendimos en Malaquías capítulo 3 que las fugas de la economía también provienen por falta de la fidelidad a Dios. Amén. Ahí dice Dios en Malaquías 3:10, me has robado. ¿Por qué? Porque no has sido fiel en tus diezmos y ofrendas. Tú y yo tenemos que tapar las fugas, primero ponerlo a Él en nuestra economía. Robarle a Dios no es la manera de salir de deudas, robarle a Dios no es la manera de ser prosperado económicamente, eso es importante saberlo. Este hombre José le sugirió a Faraón, búscate un varón prudente. Pero como familia, y tú como varón, escucha bien esto, varón, no seamos machistas. Si tú reconoces que tu esposa tiene capacidad mejor aún que tú para administrar las finanzas, deja que ella las administre. Amén. Mira, en el pacto matrimonial, precisamente una de las palabras que se dicen es de que se van a compartir todo. Problemas, dificultades, felicidad, riqueza, pobreza, abundancia, escasez. O sea, compartir todo, tener las cosas en común. Es más, Dios los ve como una sola carne, un solo espíritu. Y si tú ves que tu esposa, en ella hay sabiduría para administrar mejor los recursos del hogar y resiste mejor las presiones y tentaciones financieras que tú, entonces, con tu autoridad que Dios te ha dado, delégale la administración de ciertas áreas a tu esposa. Amén. Eso es importante saberlo. Este hombre, José, le dijo, búscate un varón prudente, un varón sabio. Administrar también es invertir en lo mejor, invertirlo de la mejor manera. Las tres Bs de la buena compra, ¿sí se la sabes cuál es? Bueno, bonito y barato. Ahí está, bien dicho. Bueno, bonito y barato. Realmente pregúntate si es la mejor opción de compra. Tal vez ese papel de baño muy perfumado, ¿verdad? Puedes comprarte uno más sencillo y que sirve para lo mismo, ¿verdad? Entonces, te ahorras ahí unos pesitos. Tal vez el aceite que estás comprando, pues es muy bueno, pero hay otra marca que también te da ese mismo servicio. Te puedes ahorrar otros pesitos ahí. Entonces hay que reconocer e invertir en lo mejor, en lo bueno, en lo que funcione y que realmente te preste una buena relación precio-conveniencia. Importantísimo, este hombre José, versículo 35 del capítulo 41 de Génesis, vamos a leerlo todos juntos. Dice, y junten toda la provisión de estos buenos años que vienen y recojan el trigo bajo la mano de Faraón para mantenimiento de las ciudades y guárdenlo. Ok. Una de las áreas de la administración en las cuales tenemos que aprender bastante fuerte, y es una de las áreas que más nos falla como país
y como cultura latinoamericana, es el ahorro. El ahorro es guardar provisión para el mantenimiento. Di conmigo, para mantenimiento. Guardar provisión para mantenimiento de la familia y de las ciudades. No siempre son tiempos de bonanza. Dios permitió 7 años de abundancia, pero al mismo tiempo Dios mismo permitió 7 años de crisis en la tierra de Egipto. Y en esos 7 años de crisis, Él instruyó, ¿sabes qué? En los 7 años de abundancia, ahorra. ¿Cuál es el porcentaje del ahorro? Abre ahí tu Biblia. A ver, vamos a ver aquí. Abre ahí tu Biblia en el versículo 34, ahí estamos bien. Es que ahora sí me faltó la computadora. Bueno, versículo 34, ¿verdad? Dice aquí: ponga gobernadores sobre el país y quinte la tierra de Egipto en los 7 años de abundancia. Ok, quiero hacer un paréntesis en esto, una reflexión al asunto. Si dividimos el 100% en 5 partes iguales, tenemos que cada una de estas partes representa un 20%. Hasta ahí vamos bien, ¿verdad? Si Dios a través de José le dijo a Faraón, tienes que ahorrar un 20%. Eso quiere decir que el campesino tenía el 80% para trabajar en las cosechas, para su mantenimiento y para su administración personal. Pero Dios le dijo a Faraón a través de José, ahorra el 20%. Y a través de eso es que entendemos la ley 10-10-80, que hace también 2 predicaciones que ya te venía previsualizando. Quiere decir que de este último 20% que vas a ahorrar como familia, entonces un 10% lo vas a destinar al ahorro celestial, al ahorro en el reino de los cielos, a hacer tesoros en el cielo. ¿A través de qué? A través de nuestros diezmos, un 10%. Y el otro 10% que resta, entonces yo lo meto en una cuenta, yo lo meto bajo del colchón, no siempre es buena idea. Pero entonces, bueno, yo lo meto en un banco donde no me cobren tal vez intereses, o tal vez una cuenta integral que luego ofrecen también donde no te cobran intereses, y lo ahorro, voy ahorrando el 10%. Estaba oyendo una estadística y estaban diciendo que entre más joven empecemos a ahorrar, realmente más posibilidades y más recursos tendremos en el momento de la jubilación. Y eso es constantemente lógico, pero constantemente se nos olvida también. Queremos ahorrar y decimos, no más que salga de esta, voy a empezar a ahorrar. Es que esta quincena tengo que pagar esto, pero a la otra quincena voy a ahorrar. ¿Te ha pasado eso? ¿Verdad que sí? A todos nos ha pasado alguna vez. Pero tienes que tomar una decisión de decir, ok, basta. El consejo de Dios es que tengo que ahorrar. Tengo que organizar mis prioridades. Una hermana, fíjate, tenía una buena técnica para el ahorro. Ella normalmente cuando recibía los recursos, entonces lo que hacía era poner varios sobres. Tenía varios sobres. Entonces en un sobre apartaba y le ponía ahí en letras claras, diezmo para el Señor. En otro le ponía 10% para el ahorro. En otro sobre, ahí le ponía agua, le ponía luz y le ponía gastos de la casa, gastos de comida, etcétera, etcétera. Y de esa manera, al recibir sus pagos, al recibir su ayuda financiera, su sueldo o su ganancia del negocio, entonces destinaba para cada cosa. De tal manera que a fin de mes ya no se veía apresurada, no se veía acarrereada para juntar la cantidad de un sopetón. Normalmente eso va en contra de la disciplina o indisciplina que como mexicanos tenemos. Mira, tú y yo dejamos todo para última hora. Ayer estaba en una reunión de matrimonios, un seminario de matrimonios, y nos dieron un libro aproximadamente así de grueso. Y en ese libro, así, tiene como unas 5 hojas en cada lección, 5 o 6 hojas, para tarea. Y el instructor nos decía, lo que menos tienen que hacer es el viernes, en la noche o el sábado en la mañana empezar a contestar todo. Porque eso es lo que hacemos como mexicanos. La reunión es el sábado, entonces todo lo dejamos para última hora.
O normalmente luego los muchachos, ¿verdad? Están el domingo ahí a la carrera haciendo tarea toda mal hecha, ya sin echarle realmente ganas. ¿Por qué? Porque en medio de la semana o entre el fin de semana no pudieron hacerlo, no quisieron hacerlo. No hay una disciplina. Y tú y yo tenemos que empezar a hacer cambios, y eso es algo que tenemos que aprender. Tú y yo como familia tenemos que estar dispuestos a hacer cambios. ¿Cuántos dicen amén? Haz cambios. Organízate, disciplínate. Si tal vez tu costumbre era cuando recibías tu quincena, entonces ir y en una salida gastarte la mitad de ella con la familia, es tiempo de disciplinarse, es tiempo de ajustarse a una nueva realidad. Y entonces, ¿sabes qué? Empieza a organizarte. Buena idea, haz tus sobres ahí. La ley 1080 me permite tener ciertas capacidades también para emergencias, que eso es otra de las cosas importantes. Hermanos, las emergencias llegan. ¿Cuántos saben eso? Si tú y yo no estamos preparados para emergencias de desempleo, emergencias de salud, emergencias también de accidentes, entonces nos veremos en muchos problemas. Parte de un ahorro sistemático te permite hacer frentes a las emergencias sin tanta dificultad. Realmente ya estás cubierto en ese sentido. Una vez un hermano que es pastor de una iglesia muy grande nos dijo, ¿sabes qué? Hermanos, los pastores se enferman también. Y eso como que a algunos nos pegó así muy fuerte. Es que es cierto. También pasamos por enfermedades, también tenemos ciertas tribulaciones y tenemos que estar financieramente sanos para afrontarlas. El ahorro te permite hacer todo eso, te permite enfrentar situaciones, y también una de las situaciones que inexorablemente se acercan a través del desarrollo de la vida es la vejez. ¿Cuántos de este lugar tienen más de 60 años? ¿Pueden levantar la mano? Gloria a Dios. Amén, aleluya. Hay varios y otros que ya no se atrevieron a levantarla. Ahora mira, seguramente haciendo un recuento de tu vida, tú y yo no pensábamos, o tú no pensabas tal vez que ibas a llegar tan pronto a esa edad. Pero realmente la edad llegó. Y entonces, es tiempo de recapitular un poquito, ¿no? ¿Qué hicimos bien y qué hicimos mal? Y si hicimos cosas mal, enseñarle a nuestros hijos, enseñarle a nuestros nietos. ¿Cómo? A través de tu experiencia, ya sea si fue buena o mala, o ya sea si lo hiciste bien o no, a través de tu experiencia, enseñarle a las nuevas generaciones realmente lo que tienen que hacer mejor. Dios te puede utilizar con sabiduría para enseñar. Y para los jóvenes, para las parejas jóvenes, para aquellos que están en mediana edad, tenemos que empezar ya con el ahorro. Tenemos que empezar ya a administrar adecuadamente estas finanzas. Yo me sorprendo cuando, platicando ayer con un pastor de una denominación muy grande aquí en México, en la República Mexicana, él me estaba diciendo, hermano, dice, en Guerrero no hay un plan de retiro para pastores. Eso quiere decir que si el pastor llega un momento en que ya no puede servir más físicamente a la iglesia, entonces normalmente, muchas de las ocasiones, no hay capacidad en la iglesia para afrontar el gasto que representa la jubilación de un pastor. No hay capacidad muchas veces para atender a la viuda del pastor. Yo vi situaciones así. Y yo supe de un caso en que una viuda de un hermano tenía 4 hijos pequeñitos. El hermano murió muy joven, realmente 40 años, de un paro cardíaco. Y realmente fue muy decepcionante cuando yo me encontré a sus hijos 10 años después, 7 años aproximadamente después, y estaban muy resentidos con el evangelio y muy resentidos con los cristianos. Y experimentando, preguntando las causas, realmente la iglesia no se hizo cargo, no ayudó a la viuda, no ayudó a la familia. ¿Por qué? Porque no había un plan. No había finanzas sanas en la iglesia para atender esa emergencia. Tú y yo tenemos que darnos cuenta que inexorablemente se van a acercar días no tan productivos, y lo que dice la palabra de Dios, ve a la hormiga que guarda en el verano para el tiempo de dificultad, en el tiempo del invierno. En el invierno se refieren que ya no vas a tener la misma fuerza física.
Ya no vas a tener la misma presteza intelectual. Pero entonces tuviste que haber hecho una provisión en el verano. ¿Estamos bien, jóvenes? Amén. ¿Estamos entendiendo ahí? Mira, José, según el versículo capítulo 34 y 35 y 36, José hizo un plan. Y en ese plan se refiere a la administración. José le dijo a Faraón: pon un gobernador, junta la provisión en los buenos años para mantenimiento y deposítalas, guárdalas. No te las gastes, no las malgastes, no porque hay mucho gastes mucho, sino guarda provisión. Y entonces cuando venga a la tierra el tiempo de hambre, versículo 36, parte final, léelo conmigo, dice: el país no sufrirá, no perecerá de hambre. Qué importante es esto. Escojan en la familia, quiero leerte un poquito, escogen en la familia quién es el prudente y sabio, para que muchas veces tal vez como familia te tienes que hacer preguntas incómodas. ¿Realmente nos podemos permitir el lujo de ir a vacacionar este año? Tal vez tú y yo, la familia ya está muy emocionada en que iban a ir a Disneylandia. Pero tal vez sea el tiempo de reacomodar algunas cosas y vayan a vacacionar a Ixtapa, ¿por qué no? A Puerto Escondido, tantos lugares bonitos que hay, ¿verdad? O tal vez lo único que alcanza es para ir a Caletilla y comerse un buen pollo Kentucky. La cosa es pasársela bien. Amén. Entonces ahí entra también ser sabio, hacerse preguntas incómodas, decir: ok, ¿realmente es prudente? ¿Es necesario? ¿Podemos darnos este lujo en este momento como familia? ¿No nos va a afectar al ahorro? Aquí hay una parte que yo quiero tocar. A través del ahorro también tenemos que ponernos metas. En ese plan financiero tú ponte metas. Si tú no pones metas de ahorro, entonces te vas a ver en la tentación de gastarte ese dinero antes de llegar a una meta. Pero si tú como familia te propones, digamos: hermano, ¿sabes qué, familia? Vamos a ahorrar 50,000 pesos y vamos a tenerlo como ahorro, vamos a invertirlos a plazo fijo, y después de llegar a esa meta, entonces podemos ahorrar para ahora sí irnos a vacacionar. Entonces son buenas ideas tomadas de la historia de José para tiempos de dificultad, darle a todo su lugar. Este hombre, a José, vamos a leer ahí el versículo 52. Versículo 52. Perdón, versículo 48 y 49. Ahorita vemos el 52. Vamos al 48 y 49. Dice así, Génesis 41. Dice: y él reunió todo el alimento de los 7 años de abundancia que hubo en la tierra de Egipto, y guardó alimento en las ciudades, poniendo en cada ciudad el alimento del campo de sus alrededores. Recogió José trigo como arena del mar, mucho en extremo, hasta no poderse contar, porque no tenía número. Ahora sí, versículo 52 y 53, vamos a leerlo, dice así: y llamó el nombre del segundo Efraín, porque dijo: Dios me hizo fructificar en la tierra de mi aflicción. ¿Puedes leer esta última parte del versículo 52 conmigo? Dilo conmigo. Dios me hizo fructificar en la tierra de mi aflicción. Así se cumplieron los 7 años de abundancia que hubo en la tierra de Egipto. Estoy terminando. Este hombre José, dice la palabra de Dios que tan pronto le fue delegada la autoridad para hacerse cargo de esto, inmediatamente, prontamente, con diligencia, dice la palabra: en lo que requiere diligencia, no perezosos, pónganse ya, mañana mismo, hoy mismo, siéntense, analicen qué es lo que está mal en la familia, dónde están las fugas, propónganse una meta financiera, pongan a Dios en primer lugar. Entonces este hombre José empezó a recorrer la tierra de Egipto haciendo lo que tenía que hacer. Y como resultado, en la tierra de la aflicción, aún en medio de la crisis, dice la palabra de Dios, Dios lo hizo
fructificar. ¿Cuántos quieren que la familia sea fructífera? Aún en medio de la crisis, Dios quiere fructificar a las familias. Leíamos en 1 Corintios capítulo 9 que Dios quiere enriquecernos para toda liberalidad y para toda misericordia. Una de las cosas que no tenemos que olvidar en tiempos de crisis, y esto lo podemos ver en el capítulo número 47, estoy terminando, capítulo número 47, versículo 12, una de las cosas que no tenemos que olvidar en tiempo de crisis. Génesis 47, versículo 12, y por favor esto métalo en su corazón. Dice así: alimentaba José a su padre y a sus hermanos y a toda la casa de su padre con pan según el número de sus hijos. Una de las cosas importantes, no hay que olvidar la caridad y la misericordia. Tú y yo, aún a través de la dificultad, una de las partes de la administración es destinar también a la misericordia. Si tu hermano en la carne está pasando aflicción y necesita desesperadamente 100 pesos y dentro de tu plan financiero tú ahorraste un poquito también ahí, una parte para la misericordia, entonces destínalo, no cierres tu corazón para hacer el bien. Si dentro de eso, dentro de la crisis, aún así tú fuiste sabio y ahorraste y propusiste en tu corazón dar 1 kilo de frijol para la despensa de la cárcel, hermano, sé fiel con ese kilo de frijol. Este hombre José, en medio de la crisis, en medio de la dificultad, guardó para la misericordia. No olvidó su familia. Tu primera responsabilidad es con tu familia en la carne. No quedar mal con tu esposa, no quedar mal con tus hijos, extendiéndome, no quedar mal si tus padres necesitan. Y si puedes aún, alcanza a ayudar a tus hermanos. Y después de eso, la familia en la fe, ayuda a la familia de la fe. Si ves que tu compañero de grupo familiar y tu hermano te acaba de decir, hermanos, me quedé sin empleo, oren, investiga un poquito, tal vez necesite, tal vez 2 kilos de arroz, le van a caer de perlas en ese momento, ¿no? No te olvides de la misericordia. Este hombre José honró a Dios a través de la crisis. Y por consiguiente, dice la palabra de Dios, que Dios lo prosperó en todo lo que hacía. En Proverbios, capítulo 11, Proverbios nos enseña demasiado acerca de lo que es la prudencia y la sabiduría. En Proverbios, capítulo 11, versículo 1, dice de esta manera: el peso falso es abominación a Jehová, mas la pesa cabal le agrada. Una de las cosas también que no hay que olvidar, la misericordia. Segundo, no hay que olvidar de seguir siendo justos. Tal vez por la desesperación de la economía te sientas tentado a robar, te sientas tentado a enriquecerte de manera pronta haciendo ilícitamente. Yo quiero decirte, guárdate de esa tentación. Si tú eres comerciante y tú estás vendiendo frijoles y arroz y estás vendiendo tomates, no caigas en la tentación de muchos del mercado que, ¿sabes qué? Te ponen 1 kilo y te dan que 800 gramos o 700 gramos, ¿no? ¿Por qué? Porque dice la palabra de Dios, el peso falso, o actuar deshonestamente es abominación a Jehová. Tal vez te sientas tentado a aumentar los precios cuando no es necesario, tal vez. Pero por la desesperación de la economía, tú mismo te estás dando al traste, ¿no? Dice la palabra, pero el segundo verso dice, la pesa cabal le agrada. Agradar a Jehová implica también actuar honestamente. ¿Cuántos dicen amén? Y eso va en contra de la cultura del mexicano. Eso va en contra de la cultura latina, pero tú y yo tenemos que aprender a actuar bajo principios diferentes. Pongámonos de pie en esta tarde y vamos a orar.